manera, Señor. Y lo único, Señor, que nos aparta o nos impide recibir bendiciones es la incredulidad. Pero hoy, Señor, yo te ruego que esta palabra pueda quedar sembrada, Señor, en la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero darle gracias a Dios. Con esto, abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 10 al 15. Cuando lo tenga puede decir amén, y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. ¿Cuántos amenes hay? ¿Ya? Ok. Vamos a darle lectura en el nombre de Cristo Jesús. Dice: tú, oh Rey, pusiste ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zamporia y de todo instrumento musical, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y la adorase, fuese echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay ciertos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han tenido en cuenta tu orden, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Cedrac, Mesac y Abednego. Luego fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, oyendo el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que yo hiciere? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Amén. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por todo esto y invitarlos. Yo no había hecho la invitación, todavía no lo subo al Facebook ni nada de eso, pero tenemos una página en YouTube y la empezó Josué y empezó con esa página y yo no creía que le tomé mucho así interés porque no era mi propósito, pues, ¿verdad? Pero cada que abro la página veo todas las personas que están hablando, que están llamando y que les está gustando lo que estamos haciendo aquí en Antequisa, porque ven la alabanza, los ven a ustedes y dicen: qué bueno, gloria a Dios, amén. Otra cosa que quiero que sepan es que ya están ustedes en YouTube también, amén. Y que si ustedes les alaban a Dios con todo su corazón, pues todo el mundo va a saber que hay una iglesia, hay un pueblo que alaba a Dios con todo su corazón, amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablarles un poco de esto, amén. La Biblia tiene historias muy impactantes, muy impactantes. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es, por ejemplo, ver la vida de Abraham, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, amén. Dios le dijo que llevara a su hijo y que se lo diera por sacrificio. Es una historia que impacta porque la pregunta es: ¿qué haría yo? ¿O qué haríamos nosotros? Yo siempre que leo la palabra de Dios y que veo estas cosas, yo me pregunto en lo personal: ¿qué haría yo en este momento? Me motiva mucho la historia de Daniel, que dejan a los leones hambrientos por 7 días y después bajan a Daniel, ¿sí? Ahora, nosotros lo leemos y lo hemos leído nada más, pero ¿qué haría yo si yo fuera bajado a una fosa de leones hambrientos? ¿Qué haríamos? Mínimo recogeríamos los pies hacia arriba, mínimo, por el miedo al temor a ser devorados por los leones. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de estos 3 jóvenes, amén. La orden que había dado el rey, motivado por algunas personas que tenían envidia de estos jóvenes, era que cada que se oyera la música, los instrumentos de música, toda persona tenía que doblar su rodilla y tenía que adorar al rey. Ahora, estas personas fueron llevadas cautivas a Babilonia y lógicamente
tenían que llevar las costumbres de los babilónicos. ¿Sí? Se necesita mucha fe, mucha confianza y mucha seguridad en Dios para no hacerlo. Sin embargo, dice que ellos se atrevieron a enfrentar al rey. Se atrevieron a enfrentarlo. Cuando ellos llegan delante del rey, el rey les hace una pregunta y les dice: ¿estás dispuesto a hacerlo? Como diciéndole: te voy a perdonar, te voy a perdonar, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto que cuando escuches la música, cuando escuches los instrumentos de música, tú puedas postrarte y adorar a la estatua? Esa fue la pregunta que hizo Nabucodonosor a los tres jóvenes. Ahora, la respuesta, ¿cuál sería entre nosotros? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer si de repente se nos tocara a nuestra carne y nos dijeran: ¿estás dispuesto a mantenerte firme cuando lleguen las cosas del mundo y toquen tu vida? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? No los voy a poner delante de leones ni tampoco delante de nada. Quiero ponerlos en esta ocasión delante de las cosas del mundo. Cuando nos llaman a nosotros a hacer las cosas que nosotros sabemos que no debemos de hacer. El hermano hablaba claro y dice que lo que hace falta en nosotros es que nosotros tengamos esa convicción real de quién somos delante de Dios. Si esas personas no hubieran tenido una convicción fuerte de quién era realmente Dios, ¿usted cree que lo hubieran soportado? No lo hubieran soportado, ellos hubieran seguido con eso. Amén. Vamos a irlo viendo poco a poco. Pero yo saqué solamente 4 cosas. Y esas cosas son: ellos tenían una prioridad en lo que hacían. Segundo, tenían fe, mucha fe. Tercero, tenían convicción. Y cuarto, conocían el poder de Dios. Amén. Eran 4 cosas que yo estaba viendo aquí en la Biblia que estos jóvenes tenían. Lo primero dice que era una prioridad. Amén. Cuando nosotros tenemos a Dios como prioridad, no importa lo que pase, porque se cumpliría lo que dice la palabra. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Cuando es una prioridad. Cuando estoy con un pie acá y otro pie acá, o cuando yo creo que no es tan malo hacer alguna cosa y quiero estar con Dios y quiero estar con el diablo, no es prioridad. Y si no es prioridad y nosotros nos atrevemos a enfrentar situaciones difíciles, lo único que va a pasar es que va a salir corriendo cuando el diablo llegue y le quiera hacer daño. Amén. Como está escrito en la Biblia también. Dice: primero vamos a conocer a estos 3 jóvenes. Vamos a ver sus características. Capítulo 1, versículo 3 al 6. Capítulo 1 de Daniel, versículos 3 al 6. Vamos a conocer quiénes eran estos 3 jóvenes. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, 4 muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y aptos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen la letra y la lengua ¿de quién? De los caldeos. Ahora, el diablo no va con cualquier persona, ¿verdad que no? Una persona se acercó una vez y me dijo: oye, tú hablas mucho que Dios castiga, tú hablas mucho de eso, aunque yo nunca le dije que Dios castigaba. Pero mira, yo hago esto, yo adultero, yo fornico, yo hago todo, y a mí el diablo no se me aparece. A mí el diablo nunca, es más, nunca lo he visto. Le dije: no, es que él va junto contigo. Él está contigo, no se te va a aparecer porque ya es algo muy común que vaya junto contigo. Entonces, ¿cómo se te va a aparecer? Amén. Entonces, ¿en quién se fija el diablo para traernos hacia él? ¿Qué dijo el rey? Búscame. Le dijo a Aspenaz, el de los eunucos, dice: búscame de los hijos de Israel. Vamos a hablarlo de esta manera: búscame de la iglesia de Ministerio Belén, de los principales, de los que están en el altar, de los que colaboran como mujeres,
De los que colaboran en predicar la palabra, búscame esos. Los que sean sabios, los que tengan entendimiento, todas las personas que están sirviendo, búscamelos. No buscó el rey a cualquier persona, ¿verdad que no? Él buscó personas de linaje escogido. ¿Quién es usted? Somos linaje escogido, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos están contentos por eso? Entonces volteé con alguien y dígale, aguas porque te ando buscando allá afuera. ¿Sí? ¿A quién andaba buscando? Dice personas. ¿Y sabe qué es lo que quería hacer el rey con ellos? Dice, en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y aptos para estar en el palacio del rey. Pero lo segundo, véalo, y que les enseñes la letra y la lengua de los caldeos. ¿Cuál es el propósito del enemigo entonces? Amén. Trae a personas que van a la iglesia, invítalos a que anden contigo y enséñales todo lo que tú haces, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pero vamos. Es que va a haber una fiesta y fíjate que me invitaron a ir y la verdad pues, es que tengo que ir. Tú no tienes nada que hacer ahí. Absolutamente nada que hacer ahí. Pero es que es mi hermana, y es que es mi tía, y es que es mi familia. No tienes nada que hacer ahí. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, la razón es sencilla. Tú entras a ese lugar y automáticamente tú estás abriendo una puerta. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas aquí, Dios te limpió. Dios te selló con tu espíritu. Dios te dio una nueva vida. Dios te dio un nuevo lenguaje. Dios te dio una manera nueva de comportarte. En pocas palabras, tú eres limpio. El Señor Jesucristo dijo, mira, no es necesario que te lave hasta los pies. Por mi palabra, ustedes ya están limpios. ¿No dice así la palabra de Dios? Ustedes ya están limpios. Amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona limpia en lugares donde no debe de estar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando son expulsados los demonios de nuestra vida y que cuando nuestro corazón está completamente limpio, cuando nuestro cuerpo está limpio, cuando nuestra alma está limpia, dice que Él anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a ver a qué horas puedo entrar. Si yo le abro la puerta, dice que Él va a entrar y luego va a decir, hey, véngase, aquí está limpiecito. Véngase, pastor, les acabo de echar los demonios, pero hoy están limpios, amén. Pero hoy vamos a echarle las ganas con ellos. Eso es lo que realmente busca el enemigo de nosotros. Y es lo que tenemos que cuidar nosotros. Amén. Dice, y fueron de entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, y Misael y Azarías. Y él les dijo que los instruyeran por el espacio de 3 años. Y que cuando los instruyeran por 3 años, entonces se vinieran y se presentaran delante del rey. Dice, su educación y bienestar físico y el alimento tenía que ver con los dioses que ellos tenían. Amén. La comida tenía que ver con ellos porque era sacrificada para ellos. El vino tenía que ver con ellos porque era sacrificado para sus dioses. Ahora, ¿Daniel aceptó comer eso? No. ¿Sí? Él le pidió al jefe de los eunucos y le dijo, mira, a nosotros solamente tráenos este tipo de alimento. Pero él se molestó, dijo, el rey mismo les está mandando que coman de su mismo alimento. Les está diciendo que coman del mismo vino que él toma, de la misma mesa que él come. ¿Cómo es posible que ustedes se puedan negar a eso? ¿Sí? Si buscamos un significado más profundo, encontraríamos muchas cosas. Pero quiero irme rápido por el tiempo. Amén. Ahora, la situación era esta. Él dijo que lo hicieran de esa manera, pero ellos dijeron que no. ¿Qué nos ofrece Satanás cuando quiere atraparnos a nosotros? Amén. Dice algo que no parece tan malo. No era bueno que el rey los llevara a su mesa. ¿Cómo se sentirían ustedes si un rey llega y les dice, invítalo a que coma conmigo y dale de lo mejor? ¿Qué es lo que come el rey? ¿Frijoles? ¿Qué come? De lo mejor. Así es que piensa tantito. ¿Qué haremos nosotros si nos invita a comer de lo mejor? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos pensar? Amén. Sin embargo, dice que ellos decidieron que no. La idea de él era preparar a esas personas con alimento, con vino, con su nueva lengua, porque les quería cambiar la lengua,
con nuevas ideas, con nuevos modales. Él quería que por 3 años se sometieran a él. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona empieza a alejarse de Dios por 3 años? ¿Sí? Pasan muchas cosas. Aléjese un mes, solamente un mes o una semana, y dígale: Dios, pues hoy me voy a tirar a las cosas que yo sé que no me gustan. Amén. Una vez yo salí de este pueblo y le dije a mi esposa: yo no quiero regresar aquí. Yo no quiero regresar a este pueblo porque este pueblo me trae malos recuerdos, no me siento a gusto, me quiero largar de aquí. Y llegamos a la ciudad de Zacatecas y la primera orden que le di a mis hijos, le dije: cuidadito, cuidadito que digan que somos cristianos, cuidadito que digan que conocemos la palabra de Dios. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Aquí nadie me ve, nadie me ve, y aquí voy a tomar, y aquí me voy a emborrachar, y aquí voy a ir a bailes, y aquí voy a hacer todo lo que yo tenía ganas de hacer, pero no podía hacer porque mi mamá predicaba ahí, mi suegra predicaba ahí, y yo no podía hacerlo. Amén. Sí, fue un tiempo de escasos 15 días. Eso es lo que Dios me permitió, que yo quisiera tocar las cosas del mundo por 15 días. Amén. Se llega a diciembre, se llega a los niños, me piden que los dejen a las posadas, y como yo ya decidí no aceptar nada de Dios, le dije: váyanse a las posadas, ¿verdad? Y se van a las posadas y le empiezan a poner el niño a mi hija para que lo bese, y dijo: no, mi papá dice que eso es un muñeco, mi abuelita dice que eso es un muñeco. Para el otro día, en la casa, ya estaban fuera de aquí brujos, protestantes, y me tuve que ir de ese lugar. ¿Sí? Y luego llego a otro lugar y estoy bajando las cosas de mi casa, y enfrente escucho: alabaré, alabaré, alabaré. Y digo a mi esposa: no puede ser. Es de lo que vengo huyendo. Amén. Pero entre ese lapso de tiempo yo pasé muchas cosas muy fuertes. Muy fuertes. Cosas que casi no platicamos, pero cosas como esta. Dale de comer a los niños, aunque nosotros nos quedemos sin comer. Así pasamos cosas. Divídele la comida a ellos, y tú y yo nos vamos a quedar sin comer. No había un familiar, no había un pariente, no había un hermano de la iglesia, no había nadie. Entonces yo decidí servirle a Dios. Le dije a Dios: si tú me escuchas, y si realmente eres el Dios que predica a mi madre, entonces yo voy a hacer un pacto contigo, Dios. Y quiero que lo escuches. Y le dije: si tú me sacas de esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y es lo que estoy haciendo, porque Dios me sacó, Dios fue fiel conmigo. ¿Amén? Y una de las cosas que tenemos que tener cuando vienen cosas difíciles es aprender a confiar, porque si una cosa Dios me dio, es una fe que no se quiebra fácilmente. Es algo que Dios me dio y que Dios le dio a cada uno de ustedes. Amén. Dice también: después de estos 3 años cambia hasta tu personalidad. El siguiente paso de Nabucodonosor, fíjense bien lo que dice, fue cambiarles el nombre para que adquirieran otra identidad, y que los nombres que ellos tenían un significado. Dice: ya que los nombres que ellos tenían un significado muy impactante. Vamos a ver los nombres. Ananías. Ananías quiere decir: Dios es ¿qué? Y se le cambió el nombre a Cedrac, que quiere decir siervo de sí, que es el Dios de la luna. Misael. Misael quiere decir ¿quién como Dios? Se le cambia el nombre a Mesac, que quiere decir ¿quién como Acún? O sea, un dios pagano. El otro, Azarías, significa Jehová ha ayudado. Se le cambia el nombre por Abed-Nego, que quiere decir siervo de Nebo, que es el dios principal de los babilónicos. Lo primero que el diablo hace con las personas que quiere atrapar es cambiarles su personalidad. ¿Sí? Y ustedes se pueden dar cuenta de repente que estamos alabando a Dios, y de repente cuando nos empezamos a alejar, y de repente cuando ya estamos fuera de la iglesia, y de repente nos encontramos y de repente nos dicen: mira, es que no hay problema, yo alabo a Dios en mi casa. Yo en mi casa toco la guitarra, yo en mi casa pongo alabanzas a Dios, mis hijos y yo escuchamos la palabra de Dios y nos gozamos, y el Espíritu Santo baja y nosotros estamos gozosos. ¿Eso es cierto? No es cierto.
Sí podrás sentir bonito, sí podrás sentir un sentimiento, pero el anhelo de estar dentro de la presencia de Dios es diferente. Hay una alabanza que canta un hombre que se llama Marino, y a mí me impacta mucho, porque esa canción dice: cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. ¿Cuánto lo han escuchado? Eso es lo que quiere Dios cuando tú vuelvas a casa. Amén. Si el enemigo quiere cambiarnos el nombre, nosotros debemos de seguir con nuestra identidad. Amén. Yo tengo que conocer mi identidad. Ahora, una persona me preguntó una vez algo y dijo: pastor, ¿el diablo podrá cambiarme el nombre? Sí, sí te lo puede cambiar. Sí te lo cambia. Y te cambia todo, te cambia tu identidad y tu nombre. Pero ¿cómo es posible que me cambie mi nombre? ¿Cómo te llamas? Ahí empiezo todo, y más aquí en este pueblo. ¿Cómo te llamas? Me llamo fulano de tal. ¿Y cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Una persona llegó un día y me dijo: yo soy de Tequisa. Dije: ¿de qué familia vienes? Y dijo: soy hija de Lalo. Yo dije: pues ¿quién es Lalo? O sea, yo no conozco, ¿verdad? Aunque yo nací aquí, yo nunca había vivido aquí. Y ella se me quedó viendo y me dijo: me dicen el Chocorrol. Dije: ya sé quién es, ¿verdad? Porque sí lo conocía por su apodo. Entonces, esa es una manera de cambiarnos su nombre, pero hay una más fuerte, que nosotros mismos se la cambiamos a nuestros hijos, y no es porque nosotros quieramos hacerlo, ¿verdad que no? No queremos hacerlo, pero de repente le decimos a nuestro hijo: eres un tonto. ¿Cuánto lo han hecho? ¿Sí? ¿Cuánto lo han hecho? No vas a lograr nada en la vida si sigues con ese carácter. No sirves para nada. ¿Sí? Y de una u otra forma, aunque usted no lo crea, ellos van adquiriendo esa personalidad, porque van creciendo, van diciendo: ah, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? O de repente cuando ven que el papá llega gritando, se ponen nerviosos porque saben lo que el papá piensa de ellos. Entonces, de una u otra forma, sí tiene mucho efecto, amén, lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Él dijo que les iba a cambiar esos nombres a ellos, amén. ¿Por qué razón? Bueno, porque él quería tenerlos a su disposición. Dice: él busca cambiar tu bendición en maldición. Cheque bien eso. Busca cambiar tu fe por miseria. Quiere cambiar tu victoria por fracaso. No quiere que te veas como servidor, sino como esclavo. Quiere cambiar tu condición de esposo o de esposa por tu condición de ¿qué? De amante. Eso es lo que Él busca con cada uno de nosotros. Amén. Cambia la condición de nosotros y nosotros nos sentimos a gusto. ¿Sí? Una de las situaciones que vemos continuamente, en mis 62 años he visto muchísimas cosas, y he visto muchas personas que dicen: ¿cuántas mujeres has tenido? Y dije: bueno, tenía 2, pero ahora tengo 3, 4, 5, tengo 5 mujeres. ¿En serio tienes 5 mujeres? Sí. Le dije: mira, es mi esposa, mi hija, mi nieta, fulana, mi nieta, fulana, mi nieta, fulana. Esas son las mujeres que yo tengo. No, no te hablo de esas, yo soy un macho. Yo tengo un montón de mujeres, amén. ¿Por qué? ¿Sabes por qué me buscan? Dice: porque soy un buen amante, amén. ¿Quién es el que piensa eso? Solamente el enemigo. Él quiere trabajar con nosotros y quiere cambiar todo lo que nosotros somos. Dice: Satanás, por medio de Nabucodonosor, quería que estos 3 jóvenes doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen de él mismo, pero ellos no estaban dispuestos a adorarlo. No les importó ir al horno de fuego. Ellos no se doblegarían ante la voluntad del rey, ni adorarían una imagen pagana. Pero ¿qué es lo que les dio fuerza para tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que les dio fuerza al grado de no importarles morir? Versículo 8 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios así. Primero, dígalo conmigo: ¿qué hizo Daniel? Amén. Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Escuchó lo que sus amigos le decían? Escuchó que posiblemente le decían: Daniel, si no lo hacemos, estamos en una tierra extraña y nos puede pasar esto. Cuando dice que Daniel propuso
en su corazón. Amén. Nosotros debemos de proponer en nuestro corazón no contaminarnos, no contaminarnos. Una persona también llega y dice, pero es que usted no puede enseñar eso. Yo puedo enseñar lo que yo quiera mientras esté dentro de la palabra de Dios. Si la iglesia lo quiere tomar en cuenta, está bien, pero mi deber es decirles lo que deben y lo que no deben de hacer. Amén. Dice que Daniel, él solo propuso su corazón y dijo que no se iba a contaminar. Con una seguridad, con un temple, con una autoridad que dijo, no lo voy a hacer. Amén. Dice que esa fue la clave. Dice que eso les daba la seguridad y les daba el poder. Nosotros podemos ser cristianos de fuego y a prueba del fuego, y la única manera de mantenernos firmes para nuestro Dios y no plegar ni nuestros corazones ni nuestra voluntad a pesar de la presión del mundo es no contaminarte con el mundo ni con lo que el mundo te ofrece. Todo aquel que se constituya amigo del mundo, que es de Dios, es enemigo de Dios. Ahora, no siente temor en su corazón que Dios le diga, tú eres el enemigo. Se lo digo como dice la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. Tú te constituyes enemigo del mundo, entonces tú eres mi enemigo. ¿Sí? Pero Él da la puerta para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Él siempre está abierto para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Amén. Un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino vive de prioridades. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Cuando lo tenga lo puede leer. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis al Señor que lo ha hecho? Porque si no lo adoraréis, a la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? así es. Primero les dice que si están dispuestos a hacerlo. Y después dice, y si no estás dispuesto a hacerlo, dice que Dios te puede librar de esto. ¿Sí? La respuesta fue, no es necesario que respondamos a esto. Esa fue su respuesta. No es necesario que te respondamos. En pocas palabras, ni me preguntes. No es necesario que te responda a esto. Es decir, no tenemos nada que decidir en nuestra vida. Dios es primero. No tenemos absolutamente nada nosotros que decidir cuando el enemigo llega y tienta nuestra vida para hacer algo incorrecto, ¿sí? Para hacer algo que Dios sabe o que tú mismo sabes que no debes de hacer. No tiene que haber nada que decidir. Una persona llegó y me dijo, oye, fíjate que vengo con esto y con esto y con esto. Una persona muy conocida. Me dijo, ¿quieres tener cable gratis? Y apenas me iba a decir, fíjate que vengo unas antenas. No, espérate, no, ni siquiera termines la frase, no me digas nada. No me digas nada, porque yo sé para dónde va tu idea y yo sé quién soy delante de Dios. Amén. No es para mí importante tener cable, es más, ni siquiera tener luz es importante. Si tuviera que robármelo por eso. Amén. Yo tengo que tener una identidad fija dentro de mí y obedecer a Dios en todas las cosas. Ellos dijeron, ni siquiera lo pienses. Cuando llegue y alguien y le diga, ¿sabe qué, hermana? Mire, si usted pone tanto, le va a salir tanto y le va a hacer tanto. Y es más, usted llévese la bajita la mano, nadie lo va a ver. Ni siquiera lo pienses. Aprendas esa palabra. Ni siquiera lo pienses. Estos jóvenes llegaron y le dijeron a él, ¿verdad? No necesitamos pensar. Tenemos una prioridad y la prioridad en la vida es Dios. Amén. Ahora, ¿es Dios el que va a suplir mi necesidad o no? Es Dios el que va a suplir mi necesidad. Dice, ¿a cuántos cristianos Satanás les pone una encrucijada? Esa es otra situación que también yo quiero que pongan atención. Y ojo,
No les estoy diciendo que está mal si lo están haciendo o no lo están haciendo. Se lo estoy diciendo para que empiecen a pensar en eso. Amén. ¿A cuántos cristianos Satanás les pone en un encrucijado? Por ejemplo, un esposo que dice a su esposa, o tu Dios o yo. ¿No se oyeron amén? ¿Exacto? Cuando llegue un esposo que le diga a su esposa, ¿sabes qué? O tu Dios o yo. Yo sé que hay muchos que les han dicho. O tu Dios o yo. ¿Cuál sería nuestra prioridad? Dios es nuestra prioridad. Amén. Dice, cuando una esposa le dice al esposo, tu iglesia o yo. Empezamos nosotros con esa situación. ¿Qué hago? Una persona que estaba con nosotros aquí, alabando a Dios, glorificando a Dios con todo su corazón, de repente su esposa cada rato por teléfono y vente, ya quieres vivir en la iglesia, ya que te deben de comer ahí, ya mejor quédate a vivir ahí, y de plano te voy a decir una cosa, ¿o la iglesia o no? ¿Cuál fue su prioridad? Su esposa. ¿Ven? Pero ahora vamos a ver otra situación más difícil. Un jefe de tu trabajo que te dice, o tu iglesia o tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? O tu iglesia o tu trabajo. No son cosas que Dios pone, son cosas que el enemigo pone, amén, pero pueden ser usadas para que nosotros aumentemos nuestra fe. No le digo que no lo haga, tampoco le estoy diciendo que vaya y renuncie a su trabajo, tampoco, ¿verdad? Pero sí que empiece a poner en primer lugar a Dios y después Dios le va a abrir la puerta, pero que Dios sepa que esta es su prioridad. Eso es lo más importante, amén. Después dice, bueno, he visto personas que dicen, papá, si vas ahí, te voy a desheredar. ¿Sí? Y hay personas que han dicho, Dios es el que va a suplir mis necesidades. Es importante, amén. Un cristiano fuerte, victorioso y a prueba de fuego es una persona también de fe. Vea el versículo 17 del capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Amén. Otra vez leerlo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Dice, un cristiano a prueba del fuego es una persona de fe. Dice, aquí nuestro Dios, al que honramos, dice, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y también de tu mano nos librará. Los tres jóvenes estaban seguros que Dios los liberaría de la mano del rey. Su fe era firme y estaba sustentada en el poder de Dios. Amén. Cuando nosotros miramos esas situaciones y podríamos pensar que nos encontramos en una encrucijada muy fuerte y que la única manera de salir es aceptar lo que el mundo nos ofrece. ¿Usted cree que para ellos era fácil viendo que el horno estaba calentado 7 veces más de lo normal? Imagínense un horno calentado 7 veces más de lo normal. ¿Qué sentiría cuando ya los estuvieran empujando así? ¿Qué sentiría? ¿Verdad que sentiría mucho miedo? Unos jóvenes estando estudiando la palabra de Dios, estudiantes de la Biblia, preparados para ser pastores, y de repente llegan unas personas afuera, se oyen sirenas de patrulla, se oyen sirenas de bomberos y todo, y llegan hombres armados y empiezan con las ametralladoras y niega tu fe. Y niega tu fe, y niega tu fe, y el corredero de personas se fuera. Y nomás se quedó un joven y se quedó el pastor. Y le dicen al joven, ¿vas a negar tu fe? Y dijo, no. Empieza a agarrar al pastor y empiezan a golpear al pastor. Y el pastor lleno de sangre, y llegan y le dicen al joven, ¿vas a negar tu fe o no la vas a negar? Dijo, no, no la voy a negar. Después se levantan y dicen, gloria a Dios. Dijo, esta era la prueba final para los que van a ser pastores y van a ser el campo misionero. ¿Sí? ¿Dónde están los que estaban aquí? Eso lo hicieron en la Asamblea de Dios en un templo que está en Durango, que es un instituto bíblico. Amén. ¿Cuántos pastores estaban firmes en su fe? Uno. Todos los demás salieron corriendo. Ese es el punto principal. Amén. Porque cuando leemos decimos, ay, qué bueno y qué valientes son ellos. Pero ellos sabían que Dios los iba a librar. Y que si era necesario ir y morir, no importaba, es lo que ellos sabían. Tenían su confianza
depositada en Dios. Isaías 49:15 tiene una palabra muy bonita y dice la Biblia así, una pregunta: ¿se olvidará la mujer de su hijo, el cual dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Sí? Es una pregunta que Dios hacía. ¿Se olvidará la mujer de su hijo? No, pero en su mayoría no, pero en su minoría sí. Hay quien los deja en un basurero, hay quien los tira, hay quien los abandona cuando viene el cielo, hay quien siente la carga y va los entrega ahí. Por eso el Señor dijo: pues aunque ella se olvide, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos da esa seguridad y esa confianza. Dice: aunque ellos se olviden, yo no me voy a olvidar de ti. Satanás siempre trata de derribar la primera fortaleza. ¿Cuál es la primera fortaleza de nuestra vida? La Biblia dice que Dios nos da a cada uno de nosotros una fe por medida. Y esa fe es la que nos mantiene a nosotros firmes en las cosas de Dios. Aunque nuestra fe sea débil, los apóstoles le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque sabían que era débil, pero es una fortaleza que está ahí. Y el trabajo del enemigo es derribar esa fortaleza que tiene usted de fe. Lo poquito de fe que le quede, se lo va a derribar. Eso lo escribí porque a mí me pasó, ¿no? Yo sé que a ustedes no, pero a mí me pasó. ¿Amén? Dice: Satanás siempre tratará de derribar la primera fortaleza de nuestra vida, nuestra fe, poniendo cosas como estas. Si diezmas, no te va a alcanzar el dinero. O sea, esto es lo que me había puesto el diablo a mí. Yo sé que ustedes no. Si diezmas, no te va a alcanzar el dinero. Si no trabajas horas extras, no vas a salir de tus gastos. Ojo. Amor, pero es que es hora del culto. Pero es que, ¿qué hago? Si no voy a trabajar horas extras, ¿qué va a pasar? No me va a alcanzar. Amén. Quédate trabajando, dice, no vayas al culto, porque tu familia es primero. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Amén. Es la confianza que debe de tener. Un cristiano también dice, no vive de emociones. Un cristiano vive de convicciones. Versículo 18. Y dice: y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Amén. Ellos eran cristianos con convicción. Nosotros en su mayoría somos cristianos de emoción. Cantamos, alabamos a Dios, y gloria a Dios, y brincamos, y hacemos todo lo que podemos hacer, pero cuando tenemos algo en nosotros que tenemos que enfrentar, no hay una convicción. La convicción es lo más importante que puede tener una persona. Si yo dijera a una persona: tú eres hijo de Dios, ¿qué podríamos decir? Sí, soy hijo de Dios. Tengo que tener esa convicción en mi corazón. ¿Sí? Tú dices que Dios te suple tus necesidades. Bueno, Dios te las suple. A mí me tocó ver un caso, hace muchísimos años, pero ahora veo que lo platican por todas partes. Pero a mí me tocó ver un caso, una persona viuda, con necesidad, y siempre cuando nosotros llegamos a Calera, de Víctor Rosales, Zacatecas, todavía la gente dormía con las puertas abiertas. Todavía la gente dormía con las ventanas abiertas y la bicicleta afuera y todo, y nadie se robaba nada. Yo llegué ahí en el año del 84 y era muy limpio, era un pueblo muy limpio, nadie se robaba nada. Y esa persona siempre oraba: Señor, te pido por favor que suplas mi necesidad para mañana. Y ella oraba diario para que Dios supliera su necesidad. Pero un día pasó la persona y dijo: ay, vieja loca, hasta cree que Dios le va a contestar. Y se va a la tienda y compra una bolsa llena de mandados y se la pone enfrente ahí. Y dice: a ver qué dice. Y se asoma por la ventana y dice. Y voltea a la señora y ve la bolsa que estaba ahí y la abre y ve todo lo que traía. Y dice: oh Dios, cuán grande es, Señor, hasta el diablo usas para bendecirme. ¿Sí? Ella tenía esa convicción de que Dios le iba a ayudar. Amén. No vivía por emociones. La emoción es pasajera. De hecho, en su mayoría un cristiano vive de emociones. Pero una convicción, una persona que tiene convicción, permanece.
Cuando vemos que Dios no hace las cosas como queremos, nos desanimamos y le damos la espalda. Pero un verdadero cristiano, una persona que ama a Dios y le sigue, pase lo que pase, es una persona que tiene convicción. Miren, voy a decir un comercial. No quiero que nadie se pare el cuello, pero es algo real. He visto muy pocas personas, escúcheme bien, pocas, que aman lo que hacen. Muy pocas personas. Y cuando yo veo ese tipo de personas, yo digo, Dios, qué bueno eres. Hay una persona que cuando llegó aquí a la iglesia, la regañé vez tras vez. Y yo no me decía nada, nomás se agachaba. Luego otro culto y otra vez, ahí voy yo a regañarlo, ¿verdad? Y lo hacía, bueno, porque yo lo veo como si fuera bien. Y un día lo que a mí me convenció de él es que ama lo que hace. Porque hace falta amar lo que haces para poder meterte con Dios. Todos pueden cantar, pero no todos tienen la responsabilidad ni el compromiso, ¿sí? De llegar temprano, de orar, de estar batallando con las personas enseñables. No todos tienen el compromiso. Y cuando yo veo una persona que ama a Dios a pesar de todas las cosas y me doy cuenta que ama lo que hace, yo digo, gracias Dios. ¿Amén? Porque no es nomás esa persona, hay más personas que están aquí porque aman lo que hacen sin importar lo que pasa. Por último, ya voy a terminar. Un cristiano verdadero puede ver el poder de Dios en su vida. Vemos el versículo 23 y hasta el 28. Se los leo. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó a prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echamos 3 hombres dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Y respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se reunieron los grandes, los gobernadores y los capitanes y los del consejo y del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios y Abednego, que vio a su ángel y logró a sus siervos que empezaron antes que sirviesen ni adorasen a otros dioses, fuera que adoraron otro Dios. Pues es que traigo otra versión, pero está bien. ¿Sí? Dice: bendigan al Dios de estas personas, porque no les importó haber caído al horno, y ellos decidieron más adorar a su Dios que a otro Dios que no es Dios. Amén. Primero de Samuel 20:30. Aquí quiero que chequemos algo que es muy importante. Primero de Samuel capítulo 20 versículo 30. Dice así: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre adorarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. ¿Sí? Muchos decimos: ¿se perderá la salvación? ¿Se perderá la oportunidad o no se perderá? ¿Sí? Dios le dio una promesa a este rey y le dijo:
tú y tu casa van a permanecer perpetuamente. Pero después Él les dijo, dice, pero ahora ha dicho el Señor, nunca tal haga yo. ¿Por qué razón? Porque yo honraré a los que me honran, y a todo aquel que me tuviera en poco, yo lo voy a tomar por vil. O sea, serán viles. Dios siempre se va a manifestar en aquellos que ponen en alto su nombre. Dice, en aquellos que le honran con sus decisiones, aquellos que le ponen en alto con sus convicciones. Lo maravilloso de Dios, su poder sobrenatural, está siempre disponible para aquellos que lo ponen a Él primero en sus vidas y que lo honran con sus convicciones y con sus decisiones. ¿Saben cuánto tiempo nos puede probar Dios para esto? No sé cuánto tiempo. Pero cuando Dios ve que tú realmente le honras, cuando Dios ve que nadie te va a hacer cambiar de opinión, cuando Dios ve que la convicción es Él y nada más que Él, dice que Él entonces nos va a honrar a nosotros. Amén. Y muchos de nosotros, fíjense, a muchos de nosotros nuestra prioridad es la comodidad. ¿Puede ser posible que honremos a Dios con eso? No. ¿Cuántos cultos tenemos a la semana? Tenemos 4 servicios a la semana. ¿A cuántos acuden? Muchos a 4, ¿verdad? Pero a la mayoría, ¿a cuántos acuden? A veces nomás a 1. ¿Eso honra a Dios o no honra a Dios? ¿Sí? No honra a Dios. Y Dios dice, al que me honre, yo lo voy a honrar. Amén. Porque su poder sobrenatural está con nosotros y es de nosotros. Dice, cada vez que se encuentre bajo fuego de los ataques del enemigo, recuerde esto, que esto es muy importante, no está solo. ¿Sí? Les voy a transmitir unas palabras de mi suegra cada que vamos a verla. Cada que la vamos a ver y le decimos, es que está sola, digo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estoy sola? Yo no estoy sola. Hay 3 conmigo, le hace así la mano. Hay 3 conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están conmigo. ¿Sí? Eso es una convicción, ¿sí o no es cierto? Es una convicción, amén. ¿Quién está con nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y si Él no está con nosotros, entonces no somos nada. Pero si yo tengo esa convicción dentro de mí, yo tengo que saber que nada me puede pasar, amén. Dice, así como estuvo en estos 3 jóvenes en el horno de fuego y salieron ilesos y ni siquiera salieron oliendo a humo, así, dice Dios, está con nosotros a través de su Espíritu. Cada vez que usted y yo pongamos el nombre de Dios en alto con nuestras acciones y convicciones y decisiones, Él honrará también nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo 10, 33, es el último versículo. ¿Qué dice? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Podríamos decir que negamos a Dios nosotros? Podríamos decir que no, ¿verdad que no? ¿Sí? Les he platicado de un joven que llega y que dice, predicaba él a Cristo, y llega su hermano y le dice, oye, no hables tanto de Dios, desquiera tu vida. ¿Cómo está tu vida? Tú estás hablando de Dios, de esto y de esto y de esto, del otro, y dice, y tú no estás bien delante de Dios como para estar hablando de Él. Y él se voltea con su hermano, se enoja y le dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y su hermano voltea y le dice, yo sé que no, pero el Evangelio sí se avergüenza de ti. El Evangelio se avergüenza de ti. Sus acciones no eran las correctas. Podríamos decir que yo no niego a Dios, pero ¿qué tal mis acciones? ¿Qué tal mis acciones? ¿Ven? Yo no niego delante de los hombres, y el día que yo esté delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Señor, pero es que en tu nombre yo echo fuera demonios. Señor, pero es que en tu nombre yo hablaba nuevas lenguas. Señor, pero es que en tu nombre yo hacía todo esto. ¿Y qué le dijo el Señor? No te conozco. No te conozco, no sé quién eres. Amén. No queremos eso para nosotros, ¿verdad que no? Así es que mantenga eso en su corazón, estas 4 convicciones que tenían ellos,
vamos a tenerla dentro de nosotros. A ver si se acuerda de una. ¿Qué era la primera? A ver, ¿ya se lo olvidó? Prioridad. ¿Qué más? Convicción. Fe. ¿Y qué más? Bueno, vamos a dejarlo. Conocer el poder de Dios. Son 4, ¿verdad? Ven en 2 puntos, un punto. ¿Sí? Conocer el poder de Dios. Eso es lo más importante. Si usted tiene la prioridad y Dios es primero, tenemos una frase nosotros como cristianos y decimos, primero Dios y vamos, ¿verdad que sí? Pero hay que tomarlo en serio. Primero Dios. La fe, la convicción de que soy hijo de Dios y nada me pasará. ¿Sí? Eso debe ir juntamente con nosotros. Póngase de pie, vamos a hablar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti. Señor, hoy escuchamos que tú tienes que ser el primero en nosotros. Hemos escuchado, Señor, que tu fidelidad es grande, es mucho, muy grande. Nadie como tú, Señor, puede hacer las obras que tú haces. Vimos una historia impactante, Señor, de cómo tú pudiste liberar a esos jóvenes, Señor, aún estando dentro del fuego. Sin embargo, Señor, nosotros estamos aquí. Y cada día, Señor, vamos a ser probados. Cada día, Señor, se va a abrir una posibilidad para nosotros, para ofenderte. En ese mundo caído, Señor, donde estamos viviendo, hay muchas maneras de ofenderte, Señor. Aceptando cosas que no debemos de aceptar. Haciendo cosas que no debemos hacer. Actuando de la manera que no debemos actuar. Dándole la prioridad a otras cosas que no eres tú. Y eso es una prueba de fuego para nosotros. Pero hoy, Señor Jesús, estamos aquí delante de ti. Y queremos decir, Espíritu Santo, que confiamos en ti. Y que a pesar de todas las cosas, mi confianza está puesta totalmente en ti. Porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres magno de glorificarte. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y lo único, Señor, que nos aparta o nos impide recibir bendiciones es la incredulidad. Pero hoy, Señor, yo te ruego que esta palabra pueda quedar sembrada, Señor, en la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero darle gracias a Dios. Con esto, abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 10 al 15. Cuando lo tenga puede decir amén y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. ¿Cuántos aménes hay? ¿Ya? Ok. Vamos a darle lectura en el nombre de Cristo Jesús. Dice: tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamporia y de todo instrumento musical se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y la adorase fuese echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay ciertos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han tenido en cuenta tu orden, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Cedrac, Mesac y Abednego. Luego fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oyendo el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio, de la zampolla,
y de todo instrumento musical os postréis y adoréis la estatua que yo hiciere, porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Amén. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por todo esto y invitarlos. Yo no había hecho la invitación, todavía no lo subo al Facebook ni nada de eso, pero tenemos una página en YouTube y la empezó Josué y empezó con esa página y yo no creía que le tomé mucho así interés porque no era mi propósito, pues, ¿verdad? Pero cada que abro la página veo todas las personas que están hablando y que están hablando y que están llamando y que les está gustando lo que estamos haciendo aquí en Antequisa, ¿no? Porque ven la alabanza, nos ven a ustedes y dicen, qué bueno, gloria a Dios, amén. Otra cosa que quiero que sepan es que ya están ustedes en YouTube también, amén. Y que si ustedes alaban a Dios con todo su corazón, pues todo el mundo va a saber que hay una iglesia, hay un pueblo que alaba a Dios con todo su corazón, amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablarles un poco de esto, amén. La Biblia tiene historias muy impactantes, muy impactantes. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es, por ejemplo, ver la vida de Abraham, que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, amén. Dios le dijo que llevara a su hijo y que se lo diera por sacrificio. Es una historia que impacta porque la pregunta es, ¿qué haría yo? ¿O qué haríamos nosotros? Yo siempre que leo la palabra de Dios y que veo esas cosas, yo me pregunto en lo personal, ¿qué haría yo en este momento? Me motiva mucho la historia de Daniel, que dejan a los leones hambrientos por 7 días y después bajan a Daniel, ¿sí? Ahora, nosotros lo leemos y lo vemos leído nada más, pero ¿qué haría yo si yo fuera bajado a una fosa de leones hambrientos? ¿Qué haríamos? Mínimo recogeríamos los pies hacia arriba, mínimo, por el miedo al temor a ser devorados por los leones. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de estos 3 jóvenes, amén. La orden que había dado el rey, motivado por algunas personas que tenían envidia de estos jóvenes, era que cada que se oyera la música, los instrumentos de música, toda persona tenía que doblar su rodilla y tenía que adorar al rey. Ahora, estas personas fueron llevadas cautivas a Babilonia y lógicamente tenían que llevar las costumbres de los babilónicos, ¿sí? Se necesita mucha fe, mucha confianza y mucha seguridad en Dios para no hacerlo. Sin embargo, dice que ellos se atrevieron a enfrentar al rey, se atrevieron a enfrentarlo. Cuando ellos llegan delante del rey, el rey les hace una pregunta y les dice, ¿estás dispuesto a hacerlo? Como diciéndole, te voy a perdonar, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto que cuando escuches la música, cuando escuches los instrumentos de música, tú puedas postrarte y adorar a la estatua? Esa fue la pregunta que hizo Nabucodonosor a los 3 jóvenes. Ahora, la respuesta, ¿cuál sería entre nosotros? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer si de repente se nos tocara a nuestra carne y nos dijeran, ¿estás dispuesto a mantenerte firme cuando lleguen las cosas del mundo y toquen tu vida? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? No los voy a poner delante de leones ni tampoco delante de nada. Quiero ponerlos en esta ocasión delante de las cosas del mundo. Cuando nos llaman a nosotros a hacer las cosas que nosotros sabemos que no debemos de hacer. El hermano hablaba claro y dice que lo que hace falta en nosotros es que nosotros tengamos esa convicción real de quién somos delante de Dios. Si esas personas no hubieran tenido una convicción fuerte de quién era realmente Dios, ¿usted cree que lo hubieran soportado? No lo hubieran soportado, ellos hubieran seguido con eso, amén. Vamos a irlo viendo poco a poco, pero yo saqué solamente 4 cosas, y esas cosas son, ellos tenían una prioridad en lo que hacían. Segundo, tenían fe, mucha fe. Tercero, tenían convicción. Y cuarto, conocían el poder de Dios, amén. Eran 4 cosas que yo estaba viendo aquí en la Biblia que estos jóvenes tenían. Lo primero dice que era una prioridad.
Amén. Cuando nosotros tenemos a Dios como prioridad, no importa lo que pase, porque se cumpliría lo que dice la palabra. Si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Cuando es una prioridad. Cuando estoy con un pie acá y otro pie acá, o cuando yo creo que no es tan malo hacer alguna cosa y quiero estar con Dios y quiero estar con el diablo, no es prioridad. Y si no es prioridad y nosotros nos atrevemos a enfrentar situaciones difíciles, lo único que va a pasar es que va a salir corriendo cuando el diablo llegue y le quiera hacer daño. Amén. Como está escrito en la Biblia también. Dice, primero vamos a conocer a estos tres jóvenes. Vamos a ver sus características. Capítulo 1, versículo 3 al 6. Capítulo 1 de Daniel, versículos 3 al 6. Vamos a conocer quiénes eran estos tres jóvenes. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, 4 muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y aptos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen la letra y la lengua de ¿quién? De los caldeos. Ahora, el diablo no va con cualquier persona, ¿verdad que no? Una persona se acercó una vez y me dijo, oye, tú hablas mucho que Dios castiga, tú hablas mucho de eso, aunque yo nunca le dije que Dios castigaba. Pero mira, yo hago esto, yo adultero, yo fornico, yo hago todo, y a mí el diablo no se me aparece. A mí el diablo nunca, es más, nunca lo he visto. Le dije, no, es que Él va junto contigo. Él está contigo, no se te va a aparecer porque ya es algo muy común que vaya junto contigo. Entonces, ¿cómo se te va a aparecer? Amén. Entonces, ¿en quién se fija el diablo para traerlos hacia Él? ¿Qué dijo el rey? Búscame. Le dijo a Aspenaz, el de los eunucos, dice, búscame de los hijos de Israel. Vamos a hablarlo de esta manera. Búscame de la iglesia de Ministerio Belén, de los principales, de los que están en el altar, de los que colaboran como mujeres, de los que colaboran en predicar la palabra. Búscame esos, los que sean sabios, los que tengan entendimiento. Todas las personas que están sirviendo, búscamelos. No buscó el rey a cualquier persona, ¿verdad que no? Él buscó personas de linaje escogido. ¿Quién es usted? Somos linaje escogido, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos están contentos por eso? Entonces volteé con alguien y dígale, aguas porque te ando buscando allá afuera. ¿Sí? ¿A quién andaba buscando? Dice, personas. ¿Y sabe qué es lo que quería hacer el rey con ellos? Dice, en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento y aptos para estar en el palacio del rey. Pero lo segundo, véalo, y que les enseñes la letra y la lengua de los caldeos. ¿Cuál es el propósito del enemigo entonces? Amén. Trae a personas que van a la iglesia, invítalos a que anden contigo y enséñales todo lo que tú haces, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, te reprendo en el nombre de Jesús, pero vamos. Es que va a haber una fiesta y fíjate que me invitaron a ir y la verdad es que tengo que ir. Tú no tienes nada que hacer ahí, absolutamente nada que hacer ahí. Pero es que es mi hermana, y es que es mi tía, y es que es mi familia. No tienes nada que hacer ahí, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, la razón es sencilla. Tú entras a ese lugar y automáticamente tú estás abriendo una puerta. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas aquí, Dios te limpió, Dios te selló con tu espíritu, Dios te dio una nueva vida, Dios te dio un nuevo lenguaje, Dios te dio una manera nueva de comportarte. En pocas palabras, tú eres limpio. El Señor Jesucristo dijo, mira, no es necesario que te lave hasta los pies, por mi palabra ustedes ya están limpios. ¿No dice así la palabra de Dios? Ustedes ya están limpios, amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona limpia en lugares donde no debe de estar? ¿Qué tendría que hacer?
¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando son expulsados los demonios de nuestra vida y que cuando nuestro corazón está completamente limpio, cuando nuestro cuerpo está limpio, cuando nuestra alma está limpia, dice que Él anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a ver a qué horas puedo entrar. Si yo le abro la puerta, dice que Él va a entrar y luego va a decir: hey, véngase, aquí está limpiecito. Véngase, el pastor Adán les acaba de echar los demonios para que están limpios, amén. Pero hoy vamos a echarle las ganas con ellos. Eso es lo que realmente busca el enemigo de nosotros y es lo que tenemos que cuidar nosotros, amén. Dice: y fueron de entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Y él les dijo que los instruyeran por espacio de 3 años y que cuando los instruyeran por 3 años, entonces se vinieran y se presentaran delante del rey. Dice: su educación y bienestar físico y el alimento tenía que ver con los dioses que ellos tenían, amén. La comida tenía que ver con ellos porque era sacrificada para ellos. El vino tenía que ver con ellos porque era sacrificado para sus dioses. Ahora, Daniel, ¿aceptó comer eso? No. ¿Sí? Él le pidió al jefe de los eunucos y le dijo: mira, a nosotros solamente tráenos este tipo de alimento. Pero él se molestó, dijo: el rey mismo les está mandando que coman de su mismo alimento. Les está diciendo que coman del mismo vino que él toma, de la misma mesa que él come. ¿Cómo es posible que ustedes se puedan negar a eso? ¿Sí? Si buscamos un significado más profundo, encontraríamos muchas cosas, pero quiero irme rápido por el tiempo, amén. Ahora, la situación era esta: él dijo que lo hicieran de esa manera, pero ellos dijeron que no. ¿Qué nos ofrece Satanás cuando quiere atraparnos a nosotros? Amén. Dice algo que no parece tan malo. ¿No era bueno que el rey los llevara a su mesa? ¿Cómo se sentirían ustedes si un rey llega y les dice: invítalo a que coma conmigo y dale de lo mejor? ¿Qué es lo que come el rey? ¿Frijoles? ¿Qué come? De lo mejor. Así es que piensen tantito: ¿qué haremos nosotros si nos invita a comer de lo mejor? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos pensar? Amén. Sin embargo, dice que ellos decidieron que no. La idea de él era preparar a esas personas con alimento, con vino, con su nueva lengua, porque les quería cambiar la lengua, con nuevas ideas, con nuevos modales. Él quería que por 3 años se sometieran a él. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona empieza a alejarse de Dios por 3 años? ¿Sí? Pasan muchas cosas. Aléjese un mes, solamente un mes o una semana, y dígale: Dios, pues hoy me voy a tirar a las cosas que yo sé que no me gustan. Amén. Una vez yo salí de este pueblo y le dije a mi esposa: yo no quiero regresar aquí. Yo no quiero regresar a este pueblo porque este pueblo me trae malos recuerdos, no me siento a gusto, me quiero largar de aquí. Y llegamos a la ciudad de Zacatecas y la primera orden que le di a mis hijos, le dije: cuidadito, cuidadito que digan que somos cristianos, cuidadito que digan que conocemos la palabra de Dios. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Aquí nadie me ve, nadie me ve, y aquí voy a tomar, y aquí me voy a emborrachar, y aquí voy a ir a bailes, y aquí voy a hacer todo lo que yo tenía ganas de hacer, pero no podía hacer porque mi mamá predicaba ahí, mi suegra predicaba ahí, y yo no podía hacerlo. Amén. Sí, fue un tiempo de escasos 15 días. Eso es lo que Dios me permitió, que yo quisiera tocar las cosas del mundo por 15 días. Amén. Se llega a diciembre, se llega a los niños me piden que los deje ir a las posadas, y como yo ya decidí no aceptar nada de Dios, le dije: váyanse a las posadas, ¿verdad? Y se van a las posadas y le empiezan a poner el niño a mi hija para que lo bese, y dijo: no, mi papá dice que eso es un muñeco, mi abuelita dice que eso es un muñeco. Para el otro día, en la casa, ya estaban fuera de aquí brujos, protestantes, y me tuve que ir de ese lugar. ¿Sí? Y luego llego a otro lugar y estoy bajando las cosas de mi casa, y enfrente escucho: alabaré, alabaré, alabaré. Y le digo a mi esposa: no puede ser. Es de lo que vengo huyendo. Amén. Pero
entre ese lapso de tiempo yo pasé muchas cosas muy fuertes, cosas que casi no platicamos, pero cosas como esta: darle de comer a los niños aunque nosotros nos quedemos sin comer. Así pasamos cosas. Divídele la comida a ellos y tú y yo nos vamos a quedar sin comer. No había un familiar, no había un pariente, no había un hermano de la iglesia, no había nadie. Entonces yo decidí servirle a Dios. Le dije a Dios: si tú me escuchas y si realmente eres el Dios que predica a mi madre, entonces yo voy a hacer un pacto contigo ahorita. Y quiero que lo escuches. Y le dije: si tú me sacas de esto, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y es lo que estoy haciendo, porque Dios me sacó, Dios fue fiel conmigo. Amén. Y una de las cosas que tenemos que tener cuando vienen cosas difíciles es aprender a confiar, porque si una cosa Dios me dio es una fe que no se quiebra fácilmente. Es algo que Dios me dio y que Dios le dio a cada uno de ustedes. Amén. Dice también: después de estos 3 años cambia hasta tu personalidad. El siguiente paso de Nabucodonosor, fíjense bien lo que dice, fue cambiarles el nombre para que adquirieran otra identidad y que los nombres que ellos tenían un significado. Dice: ya que los nombres que ellos tenían un significado muy impactante. Vamos a ver los nombres. Ananías. Ananías quiere decir Dios es que, y se le cambió el nombre a Cedrac, que quiere decir siervo de sí, que es el Dios de la luna. Misael. Misael quiere decir ¿quién como Dios? Se le cambia el nombre a Mesac, que quiere decir ¿quién como Acún? O sea, un Dios pagano. El otro, Azarías, significa Jehová ha ayudado. Se le cambia el nombre por Abed-Nego, que quiere decir siervo de Nebo, que es el Dios principal de los babilónicos. Lo primero que el diablo hace con las personas que quiere atrapar es cambiarles su personalidad. ¿Sí? Y ustedes se pueden dar cuenta de repente que estamos alabando a Dios, y de repente cuando nos empezamos a alejar, y de repente cuando ya estamos fuera de la iglesia, y de repente cuando nos encontramos y de repente nos dicen: mira, es que no hay problema, yo alabo a Dios en mi casa. Yo en mi casa toco la guitarra, yo en mi casa pongo alabanzas a Dios, mis hijos y yo escuchamos la palabra de Dios y nos gozamos, y el Espíritu Santo baja y nosotros estamos gozosos. ¿Eso es cierto? No es cierto. Sí podrás sentir bonito, sí podrás sentir un sentimiento, pero el anhelo de estar dentro de la presencia de Dios es diferente. Hay una alabanza que canta un hombre que se llama Marino, y a mí me impacta mucho, porque esa canción dice: cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. Eso es lo que quiere Dios cuando tú vuelvas a casa. Amén. Si el enemigo quiere cambiarnos el nombre, nosotros debemos de seguir con nuestra identidad. Amén. Yo tengo que conocer mi identidad. Ahora, una persona me preguntó una vez algo y dijo: pastor, ¿el diablo podrá cambiarme el nombre? Sí, sí te lo puede cambiar. Sí te lo cambia. Y te cambia todo, te cambia tu identidad y tu nombre. Pero ¿cómo es posible que me cambie mi nombre? ¿Cómo te llamas? Ahí empiezo todo, y más aquí en este pueblo. ¿Cómo te llamas? Me llamo fulano de tal. ¿Y cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Una persona llegó un día y me dijo: yo soy de Tequisa. Le dije: ¿de qué familia vienes? Y dijo: soy hija de Lalo. Yo dije: pues ¿quién es Lalo? O sea, yo no conozco, ¿verdad? Aunque yo nací aquí, yo nunca había vivido aquí. Y ella se me quedó viendo y me dijo: me dicen el Chocorrol. Dije: ya sé quién es, ¿verdad? Porque sí lo conocía por su apodo. Entonces, esa es una manera de cambiarnos un nombre, pero hay una más fuerte, que nosotros mismos se la cambiamos a nuestros hijos, y no es porque nosotros quieramos hacerlo, ¿verdad que no? No queremos hacerlo, pero de repente le decimos a nuestro hijo: eres un tonto. ¿Cuánto lo han hecho? ¿Sí? ¿Cuánto lo han hecho? No vas a lograr nada en la vida si sigues con ese carácter. No sirves para nada.
¿sí? Y de una u otra forma, aunque usted no lo crea, ellos van adquiriendo esa personalidad, porque van creciendo, van diciendo, ah, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? O de repente cuando ven que el papá llega gritando, se ponen nerviosos porque saben lo que el papá piensa de ellos. Entonces, de una u otra forma, sí tiene mucho efecto, amén, lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Él dijo que les iba a cambiar esos nombres a ellos, amén. ¿Por qué razón? Bueno, porque él quería tenerlos a su disposición. Dice, él busca cambiar tu bendición en maldición. Cheque bien eso. Busca cambiar tu fe por miseria. Quiere cambiar tu victoria por fracaso. No quiere que te veas como servidor, sino como esclavo. Quiere cambiar tu condición de esposo o de esposa por tu condición de ¿qué? De amante. Eso es lo que el enemigo busca con cada uno de nosotros. Amén. Cambia la condición de nosotros y nosotros nos sentimos a gusto, ¿sí? Una de las situaciones que vemos continuamente, en mis 62 años he visto muchísimas cosas, y he visto muchas personas que dicen, ¿cuántas mujeres has tenido? Y dije, bueno, tenía 2, pero ahora tengo 3, 4, 5, tengo 5 mujeres. ¿En serio tienes 5 mujeres? Sí, le dije, mira, es mi esposa, mi hija, mi nieta fulana, mi nieta sultana, mi nieta mangana. Esas son las mujeres que yo tengo. No, no te hablo de esas, yo soy un macho. Yo tengo un montón de mujeres, amén. ¿Por qué? ¿Sabes por qué me buscan? Dice, porque soy un buen amante, amén. ¿Quién es el que piensa eso? Solamente el enemigo. Él quiere trabajar con nosotros y quiere cambiar todo lo que nosotros somos. Dice, Satanás por medio de Nabucodonosor quería que estos 3 jóvenes doblegaran su voluntad para rendirle culto a una imagen de él mismo, pero ellos no estaban dispuestos a adorarlo. No les importó ir al horno de fuego. Ellos no se doblegarían ante la voluntad del rey ni adorarían una imagen pagana. Pero ¿qué es lo que les dio fuerza para tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que les dio fuerza al grado de no importarles morir? Versículo 8 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios así. Primero, díganlo conmigo, ¿qué hizo Daniel? Y Daniel propuso en su corazón Amén. contaminarse con la porción de la comida del rey, con el vino que él bebía. Y dio por Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Escuchó lo que sus amigos le decían? Escuchó que posiblemente le decían, Daniel, si no lo hacemos, estamos en una tierra extraña y nos puede pasar esto. Pero dice que Daniel propuso en su corazón, amén. Nosotros debemos de proponer en nuestro corazón no contaminarnos, no contaminarnos. Una persona también llega y dice, pero es que usted no puede enseñar eso. Y yo puedo enseñar lo que yo quiera mientras esté dentro de la palabra de Dios. Si la iglesia lo quiere tomar en cuenta, está bien, pero mi deber es decirles lo que deben y lo que no deben de hacer. Amén. Dice que Daniel, él solo propuso en su corazón y dijo que no se iba a contaminar. Con una seguridad, con un temple, con una autoridad que dijo, no lo voy a hacer. Amén. Dice, esa fue la clave. Dice que eso les daba la seguridad y les daba el poder. Nosotros podemos ser cristianos de fuego y a prueba del fuego, y la única manera de mantenernos firmes para nuestro Dios y no doblegar ni nuestros corazones ni nuestra voluntad a pesar de la presión del mundo es no contaminarte con el mundo ni con lo que el mundo te ofrece. Todo aquel que se constituya amigo del mundo, que es de Dios, es enemigo de Dios. Ahora, no siente temor en su corazón que Dios le diga, tú eres mi enemigo. Se lo digo como dice la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. Tú te constituyes enemigo del mundo, entonces tú eres mi enemigo. ¿Sí? Pero Él da la puerta para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Él siempre está abierto para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Amén. Un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino vive de prioridades. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Cuando lo tenga lo puede leer. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, ahora pues,
Así es. Primero les dice que si están dispuestos a hacerlo. Y después dice, y si no estás dispuesto a hacerlo, dice que Dios te puede librar de esto. ¿Sí? La respuesta fue, no es necesario que respondamos a esto. Esa fue su respuesta. No es necesario que te respondamos. En pocas palabras, ni me preguntes. No es necesario que te responda a esto. Es decir, no tenemos nada que decidir en nuestra vida. Dios es primero. No tenemos absolutamente nada nosotros que decidir cuando el enemigo llega y tienta nuestra vida para hacer algo incorrecto, ¿sí? Para hacer algo que Dios sabe o que tú mismo sabes que no debes de hacer. No tiene que haber nada que decidir. Una persona llegó y me dijo, oye, fíjate que vengo con esto y con esto y con esto. Una persona muy conocida. Me dijo, ¿quieres tener cable gratis? Y apenas me iba a decir, fíjate que vengo unas antenas. No, espérate, no, ni siquiera termines la frase, no me digas nada. No me digas nada, porque yo sé para dónde va tu idea y yo sé quién soy delante de Dios. Amén. No es para mí importante tener cable, es más, ni siquiera tener luz es importante. Si tuviera que robármelo por eso. Amén. Yo tengo que tener una identidad fija dentro de mí y obedecer a Dios en todas las cosas. Ellos dijeron, ni siquiera lo pienses. Cuando llegue y alguien y le diga, ¿sabe qué, hermana? Mire, si usted pone tanto, le va a salir tanto y le van a hacer tanto. Y es más, usted lléveselo bajita la mano, nadie la va a ver. Ni siquiera lo pienses. Aprendas esa palabra. Ni siquiera lo pienses. Estos jóvenes llegaron y le dijeron a él, ¿verdad? No necesitamos pensarlo. Tenemos una prioridad y la prioridad en la vida es Dios. Amén. Ahora, ¿es Dios el que va a suplir mi necesidad o no? Es Dios el que va a suplir mi necesidad. Dice, ¿a cuántos cristianos Satanás les pone una encrucijada? Esa es otra situación que también yo quiero que pongan atención. Y ojo, no les estoy diciendo que está mal si lo están haciendo o no lo están haciendo. Se lo estoy diciendo para que empiecen a pensar en eso. Amén. ¿A cuántos cristianos Satanás les pone una encrucijada? Por ejemplo, un esposo que dice a su esposa, o tu Dios o yo. ¿No se vieron amén, verdad que no? Cuando llegue un esposo que le diga a su esposa, ¿sabes qué? O tu Dios o yo. Yo sé que hay muchos que les han dicho, o tu Dios o yo. ¿Cuál sería nuestra prioridad? Dios es nuestra prioridad. Amén. Dice, cuando una esposa le dice al esposo, tu iglesia o yo. Empezamos nosotros con esa situación. ¿Qué hago? Una persona que estaba con nosotros aquí alabando a Dios, glorificando a Dios con todo su corazón, de repente su esposa cada rato por teléfono y vente, ya quieres vivir en la iglesia, ya que te den de comer ahí, ya mejor quédate a vivir ahí, y de plano te voy a decir una cosa, ¿o la iglesia o no? ¿Cuál fue su prioridad? Su esposa, ¿amén? Pero ahora vamos a ver otra situación más difícil. Un jefe de tu trabajo que te dice, o tu iglesia o tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? O tu iglesia o tu trabajo. No son cosas que Dios pone, son cosas que el enemigo pone, amén, pero pueden ser usadas para que nosotros aumentemos nuestra fe. No le digo que no lo haga, tampoco le estoy diciendo que vaya y renuncie a su trabajo, tampoco, ¿verdad? Pero sí que empiece a poner en primer lugar a Dios y después Dios le va a abrir la puerta, pero que Dios sepa que esta es su prioridad. Eso es lo más importante, amén. Después dice, bueno, he visto personas que dicen, papá, si vas ahí, te voy a desheredar, ¿sí? Y hay personas que han dicho, Dios es el que me va a suplir mis necesidades. Es importante, amén. Un cristiano fuerte, victorioso y a prueba de fuego es una persona también de fe. Vea el versículo 17 del capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano
Amén. Otra vez leanlo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Dice, un cristiano prueba del fuego es una persona de fe. Dice, aquí nuestro Dios, al que honramos, dice, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y también de tu mano nos librará. Los tres jóvenes estaban seguros que Dios los liberaría de la mano del rey. Su fe era firme y estaba sustentada en el poder de Dios. Amén. Cuando nosotros miramos esas situaciones y podríamos pensar que nos encontramos en una encrucijada muy fuerte y que la única manera de salir es aceptar lo que el mundo nos ofrece. ¿Usted cree que para ellos era fácil, viendo que el horno estaba calentado 7 veces más de lo normal? Imagínense un horno calentado 7 veces más de lo normal. ¿Qué sentiría cuando ya los estuvieran empujando así? ¿Qué sentiría? ¿Verdad que sentiría mucho miedo? Unos jóvenes estando estudiando la palabra de Dios, estudiantes de la Biblia, preparados para ser pastores, y de repente llegan unas personas afuera, se oyen sirenas de patrulla, se oyen sirenas de bomberos y todo, y llegan hombres armados y empiezan con las ametralladoras y niega tu fe. Y niega tu fe, y niega tu fe, y el corredero de personas es afuera. Y nomás se quedó un joven y se quedó el pastor. Y le dicen al joven, ¿vas a negar tu fe? Y dijo, no. Y empieza a agarrar al pastor y empiezan a golpear al pastor. Y el pastor lleno de sangre, y llegan y le dicen al joven, ¿vas a negar tu fe o no la vas a negar? Dijo, no, no la voy a negar. Después se levanta y le dice, gloria a Dios. Dijo, esta era la prueba final para los que van a ser pastores y van a tener el campo misionero. ¿Sí? ¿Dónde están los que estaban aquí? Eso lo hicieron en la Asamblea de Dios, en un templo que está en Durango, que es un instituto bíblico. Amén. ¿Cuántos pastores estaban firmes en su fe? Uno. Todos los demás salieron corriendo. Ese es el punto principal. Amén. Porque cuando leemos decimos, ay, qué bueno y qué valientes son ellos. Pero ellos sabían que Dios los iba a librar, y que si era necesario ir y morir, no importaba, es lo que ellos sabían. Tenían su confianza depositada en Dios. Isaías 49:15 tiene una palabra muy bonita, y dice la Biblia así, una pregunta: ¿se olvidará la mujer de su hijo, el cual dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Sí? Es una pregunta que Dios hacía. ¿Se olvidará la mujer de su hijo? No. Pero en su mayoría no, pero en su minoría sí. Hay quien los deja en un basurero, hay quien los tira, hay quien los abandona cuando ya nacieron, hay quien siente la carga y va, los entrega ahí. Por eso el Señor dijo, pues aunque ella se olvide, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos da esa seguridad y esa confianza. Dice, aunque ellos se olviden, yo no me voy a olvidar de ti. Satanás siempre trata de derribar la primer fortaleza. ¿Cuál es la primer fortaleza de nuestra vida? La Biblia dice que Dios nos da a cada uno de nosotros una fe por medida. Y esa fe es la que nos mantiene a nosotros firmes en las cosas de Dios. Aunque nuestra fe sea débil, los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque sabían que era débil, pero es una fortaleza que está ahí. Y el trabajo del enemigo es derribar esa fortaleza que tiene usted. Lo poquito de fe que le quede, se lo va a derribar. Esto lo escribí porque a mí me pasó, ¿no? Yo sé que a ustedes no, pero a mí me pasó. ¿Amén? Dice, Satanás siempre tratará de derribar la primera fortaleza de nuestra vida, nuestra fe, poniendo cosas como estas. Si diezmas, no te va a alcanzar el dinero. O sea, esto es lo que Dios, a mí me había puesto el diablo a mí. Yo sé que ustedes no. Si diezmas, no te va a alcanzar el dinero. Si no trabajas horas extras, no vas a salir de tus gastos. Ojo. Amor, pero es que es hora del culto. Oh, pero es que ¿qué hago? Si no voy a trabajar horas extras, ¿qué va a pasar? No me va a alcanzar. Amén. Quédate trabajando, dice, no vayas al culto, porque tu familia es primero. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Amén. Es la confianza que debe de tener. Un cristiano también dice, no vive de emociones.
Un cristiano vive de convicciones. Versículo 18. Y dice: y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Amén. Ellos eran cristianos con convicción. Nosotros en su mayoría somos cristianos de emoción. Cantamos, alabamos a Dios y gloria a Dios y brincamos y hacemos todo lo que podemos hacer, pero cuando tenemos algo en nosotros que tenemos que enfrentar, no hay una convicción. La convicción es lo más importante que puede tener una persona. Si yo le dijera a una persona: tú eres hijo de Dios, ¿qué podríamos decir? Sí, soy hijo de Dios. Tengo que tener esa convicción en mi corazón, ¿sí? Tú dices que Dios te suple tus necesidades. Bueno, Dios te las suple. A mí me tocó ver un caso, hace muchísimos años, pero ahora veo que lo platican por todas partes. Pero a mí me tocó ver un caso, una persona viuda, con necesidad, y siempre cuando nosotros llegamos a Calera, de Víctor Rosales, Zacatecas, todavía la gente dormía con las puertas abiertas. Todavía la gente dormía con las ventanas abiertas y la bicicleta afuera y todo, y nadie se robaba nada. Yo llegué ahí en el año del 84 y era muy limpio, era un pueblo muy limpio, nadie se robaba nada. Y esa persona siempre oraba: Señor, te pido por favor que suplas mi necesidad para mañana. Y ella oraba diario para que Dios supliera su necesidad. Pero un día pasó una persona y dijo: ay, hija loca, hasta cree que Dios le va a contestar. Y se va a la tienda y compra una bolsa llena de mandado y se la pone enfrente ahí y dice: a ver qué dice, y se asoma por la ventana y dice, y voltea a la señora y ve la bolsa que estaba ahí y la abre y ve todo lo que traía y dice: oh Dios, cuán grande eres, Señor, hasta el diablo usas para bendecir. ¿Sí? Ella tenía esa convicción de que Dios le iba a ayudar. Amén. No vivía por emociones. La emoción es pasajera. De hecho, en su mayoría un cristiano vive de emociones. Pero una convicción, una persona que tiene convicción, permanece. Cuando vemos que Dios no hace las cosas como queremos, nos desanimamos y le damos la espalda. Pero un verdadero cristiano, una persona que ama a Dios y le sigue, pase lo que pase, es una persona que tiene convicción. Miren, voy a decir un comercial. No quiero que nadie se pare el cuello, pero es algo real. He visto muy pocas personas, escúcheme bien, pocas, que aman lo que hacen. Muy pocas personas. Y cuando yo veo ese tipo de personas, yo digo: Dios, qué bueno eres. Hay una persona que cuando llegó aquí a la iglesia, la regañé vez tras vez, y yo no me decía nada, nomás se agachaba. Luego otro culto y otra vez ahí voy yo a regañarlo, ¿verdad? Y lo hacía, bueno, porque yo lo veo como si fuera mi hijo. Y un día lo que a mí me convenció de él es que ama lo que hace. Porque hace falta amar lo que haces para poder meterte con Dios. Todos pueden cantar, pero no todos tienen la responsabilidad ni el compromiso, ¿sí? De llegar temprano, de orar, de estar batallando con las personas que enseñarles. No todos tienen el compromiso. Y cuando yo veo una persona que ama a Dios a pesar de todas las cosas, y me doy cuenta que ama lo que hace, yo digo: gracias Dios. Amén. Porque no es nomás esa persona, hay más personas que están aquí porque aman lo que hacen sin importar lo que pasa. Por último, ya voy a terminar. Un cristiano verdadero puede ver el poder de Dios en su vida. Vemos el versículo 23 y hasta el 28. Se los leo. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo:
¿no echamos 3 hombres dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Y respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se reunieron los grandes, los gobernadores y los capitanes y los del consejo y del rey para mirar a estos varones, como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios y Abednego, que vio a su ángel y logró a sus siervos que empezaron antes que sirviesen ni adorasen a otros dioses, fuera que adoraron otro Dios. Es que traigo otra versión, pero está bien. ¿Sí? Dice: bendigan al Dios de estas personas, porque no les importó haber caído al horno, y ellos decidieron más adorar a su Dios que a otro Dios que no es Dios. Amén. Primero de Samuel 20:30. Aquí quiero que chequemos algo que es muy importante. Primero de Samuel capítulo 20 versículo 30. Dice así: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre adorarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. ¿Sí? Muchos decimos: ¿se perderá la salvación? ¿Se perderá la oportunidad o no se perderá? ¿Sí? Dios le dio una promesa a este rey y le dijo: tú y tu casa van a permanecer perpetuamente. Pero después él les dijo, dice: pero ahora ha dicho el Señor: nunca tal haga yo. ¿Por qué razón? Porque yo honraré a los que me honran, y a todo aquel que me tuviera en poco, yo lo voy a tomar por vil. O sea, serán viles. Dios siempre se va a manifestar en aquellos que ponen en alto su nombre. Dice: en aquellos que le honran con sus decisiones, aquellos que le ponen en alto con sus convicciones. Lo maravilloso de Dios, su poder sobrenatural, está siempre disponible para aquellos que lo ponen a Él primero en sus vidas y que lo honran con sus convicciones y con sus decisiones. Amén. ¿Cuánto tiempo nos puede probar Dios para esto? No sé cuánto tiempo. Pero cuando Dios ve que tú realmente le honras, cuando Dios ve que nadie te va a hacer cambiar de opinión, cuando Dios ve que la convicción es Él y nada más que Él, dice que Él entonces nos va a honrar a nosotros. Amén. Y muchos de nosotros, fíjense, a muchos de nosotros nuestra prioridad es la comodidad. ¿Puede ser posible que honremos a Dios con eso? No. ¿Cuántos cultos tenemos a la semana? Tenemos 4 servicios a la semana. ¿A cuántos acuden? Muchos a 4, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿a cuántos acuden? A veces nomás a 1. ¿Eso honra a Dios o no honra a Dios? ¿Sí? No honra a Dios. Y Dios dice: al que me honre, yo lo voy a honrar. Amén. Porque su poder sobrenatural está con nosotros y es de nosotros. Dice: cada vez que se encuentre bajo fuego de los ataques del enemigo, recuerde esto, que esto es muy importante: no está solo. ¿Sí? Les voy a transmitir unas palabras de mi suegra cada que vamos a verla. Cada que la vamos a ver y le decimos: es que está sola. Dijo: ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estoy sola? Yo no estoy sola. Hay 3 conmigo. Y le hace así la mano. Hay 3 conmigo: Padre, Hijo y Espíritu Santo están conmigo. ¿Sí? Eso es una convicción, ¿sí o no es cierto? Es una convicción. Amén. ¿Quién
está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y si Él no está con nosotros, entonces no somos nada. Pero si yo tengo esa convicción dentro de mí, yo tengo que saber que nada me puede pasar. Amén. Dice, así como estuvo en estos 3 jóvenes en el horno de fuego y salieron ilesos y ni siquiera salieron oliendo a humo, así dice Dios, está con nosotros a través de su Espíritu. Cada vez que usted y yo pongamos el nombre de Dios en alto con nuestras acciones y convicciones y decisiones, Él honrará también nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 33. Mateo 10, 33, es el último versículo. ¿Qué dice? Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Podríamos decir que negamos a Dios nosotros? Podríamos decir que no, ¿verdad que no? ¿Sí? Les he platicado de un joven que llega y que dice, predicaba él a Cristo, y llega su hermano y le dice, oye, no hables tanto de Dios. Desquiera tu vida. ¿Cómo está tu vida? Tú estás hablando de Dios, de esto y de esto y de esto, del otro. Y dice, ¿y tú no estás bien delante de Dios como para estar hablando de Él? Y él se voltea con su hermano, se enoja y le dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y su hermano voltea y le dice, yo sé que no, pero el Evangelio sí se avergüenza de ti. El Evangelio se avergüenza de ti. Sus acciones no eran las correctas. Podríamos decir que yo no niego a Dios, pero ¿qué tal mis acciones? ¿Qué tal mis acciones? ¿Amén? Yo no niego delante de los hombres, y el día que yo esté delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Señor, pero es que en tu nombre yo echo fuera demonios. Señor, pero es que en tu nombre yo hablaba nuevas lenguas. Señor, pero es que en tu nombre yo hacía todo esto. ¿Y qué le dijo el Señor? No te conozco. No te conozco, no sé quién eres. Amén. No queremos eso para nosotros, ¿verdad que no? Así es que mantenga eso en su corazón. Estas 4 convicciones que tenían ellos, vamos a tenerla dentro de nosotros. A ver si se acuerda de una. ¿Qué era la primera? A ver, ¿ya se lo olvidó? Prioridad. ¿Qué más? Convicción. Fe. ¿Y qué más? Bueno, vamos a dejarlo. Conocer el poder de Dios. Son 4, ¿verdad? Evelyn 2 puntos, la hermana 1 punto. ¿Sí? Conocer el poder de Dios. Eso es lo más importante. Si usted tiene la prioridad y Dios es primero, tenemos una frase nosotros como cristianos y decimos, primero Dios y vamos, ¿verdad que sí? Pero hay que tomarlo en serio. Primero Dios. La fe, la convicción de que soy hijo de Dios y nada me pasará. ¿Sí? Eso debe ir juntamente con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti. Señor, hoy escuchamos que tú tienes que ser el primero en nosotros. Hemos escuchado, Señor, que tu fidelidad es grande, es mucho, muy grande. Nadie como tú, Señor, puede hacer las obras que tú haces. Vimos una historia impactante, Señor, de cómo tú pudiste librar a esos jóvenes, Señor, aún estando dentro del fuego. Sin embargo, Señor, nosotros estamos aquí. Y cada día, Señor, vamos a ser probados. Cada día, Señor, se va a abrir una posibilidad para nosotros, para ofenderte. En ese mundo caído, Señor, donde estamos viviendo, hay muchas maneras de ofenderte, Señor. Aceptando cosas que no debemos de aceptar, haciendo cosas que no debemos hacer, actuando de la manera que no debemos actuar, dándole la prioridad a otras cosas que no eres tú. Y eso es una prueba de fuego para nosotros. Pero hoy, Señor Jesús, estamos aquí delante de ti. Y queremos decirte, Espíritu Santo, que confiamos en ti. Y que a pesar de todas las cosas, mi confianza
está puesta totalmente en ti, porque tú eres bueno, tú eres santo,